Este año se cumplen 75 años del estreno de una de las películas más importantes de la historia del cine, y que fue declarada como la mejor película de la historia según el American Film Institute, después de una deliberación y votación de más de 1500 críticos, cineastas e historiadores debido a su gran impacto histórico y su proeza técnica. Por esto, en esta ocasión, hablemos de El Ciudadano Kane. El Ciudadano Kane es la ópera prima, o sea, primera película del legendario director Orson Welles, quien apenas con 25 años escribió, dirigió, produjo y actuó en esta obra maestra. Pero ¿qué es lo que hace interesante esta película? ¿Por qué es considerada la mejor de la historia según muchos especialistas del cine? Empecemos como siempre por la estructura dramática, cómo se cuenta la historia. Desde el inicio la película juega con una forma interesante en su estructura, una forma que hasta en la actualidad la consideramos un poco arriesgada. En vez de contar la historia de manera lineal, pasar de la A a la B y a la C y así hasta el final, como la mayor parte de las películas lo hacen, linealmente, la estructura está planteada para que conozcamos la historia por medio de flashbacks, los recuerdos de los personajes. Entonces empezamos la película en el punto F y nos movemos al A y luego nos movemos al G y después al B y así. Empezamos la película con un letrero de no traspasar, para después ver pequeñas escenas de la residencia final de Kane, un palacio gigantesco que contiene lagos, animales exóticos, etc., para lentamente acercarnos a la única habitación iluminada del palacio. Noten que Orson Welles no ha cambiado el lugar en donde está la ventana en el cuadro. Ya dentro de la habitación, apreciaremos la muerte de nuestro personaje principal, el señor Kane, quien antes de morir articula su última palabra, Rosebud, y deja caer la esfera de cristal al piso, una esfera de cristal que contiene una casa en un campo nevado. Después de la escena de la muerte, veremos un montaje de un noticiero en donde resumen la vida de este famoso magnate, desde sus inicios hasta su muerte. Esto me resulta muy interesante, porque en estas dos primeras secuencias hemos abordado la vida y la muerte del personaje principal, pero la película apenas comienza, porque nuestra trama trata del reportero que busca investigar qué significa su última palabra, que al parecer nadie sabe, lo que lo lleva a indagar por medio de entrevistas con personas cercanas a él, su vida. Durante la película iremos conociendo la vida personal del señor Kane, conociendo quién era este famoso personaje. Cada vez que el reportero platica con alguien, vemos distintas etapas y partes de su vida. Al final, el reportero no hallará el significado de la última palabra de Kane, lo que nos demuestra que podemos conocer a una persona pública y personalmente, pero al final no podremos entender con exactitud quién es o qué es lo que piensa. Claro, nosotros como espectadores vamos a entender que Rosebud se refiere a la única cosa que no pudo recuperar y que perdió, su infancia. Pero los personajes en la película desconocerán este aspecto de Kane por siempre. Y terminamos la película con el mismo letrero que vimos al principio, cerrando un círculo, porque lo que hicimos durante toda la película fue traspasar la vida de una persona. Al parecer podremos pensar que solo es una película que usa la estructura narrativa de los flashbacks para conocer a este personaje y lo que le sucedió en la vida, pero no es tan simple en este caso debido a que esta película tenía la ambición de contarnos en 2 horas la vida de una persona por medio de testimonios de las personas cercanas a él. Entonces, más que ir y regresar, hay momentos en los que vemos la misma escena pero en una perspectiva distinta, lo que la hace sumamente propositiva y original, en lugar de solo regresar en flashbacks. Esto es uno de los elementos que más respeto de la película. Al final, es un juego de recuerdos. Se dice que desde el momento que se consolida un recuerdo, ya podemos considerarlo como ficción, porque al final, este recuerdo es asimilado por nuestro inconsciente, y cada vez que lo recordemos, este cambiará. Es decir, al final la verdad o lo que sucedió en realidad es muy difícil de encontrar porque cada testigo tendrá su propio recuerdo desde su punto de vista. Y es precisamente eso lo que hace interesante y único al arte en general. Una obra de arte es la representación de un punto de vista, la expresión de la realidad de una persona, el artista. La película de Orson Welles juega con este concepto y se puede notar ampliamente en varias escenas donde un testigo la recuerda de una forma y otro la recuerda de otra. Para darles un ejemplo, la secuencia del estreno de la ópera de Susan Alexander, la segunda esposa de Kane, en donde al principio vemos esta acción desde el punto de vista de su amigo y después la veremos desde el punto de vista de ella. Y al final, toda la historia tiene que ver más o menos con este concepto. Aparte de la estructura, algo que yo respeto mucho de esta película, otra de las razones por la cual muchos la consideran la mejor película de historia es la dirección. Como ya lo he dicho en otros videos, el trabajo creativo del director, su responsabilidad
es diseñar la puesta en cámara y la puesta en escena. Lo interesante aquí es que Welles supo no solo diseñar la puesta en cámara y la puesta en escena para que funcionaran de forma armoniosa en la película, sino que fue más allá. Su puesta en cámara juega para generar significados psicológicos dentro de la dramática de los personajes, algo por lo que algunos lo consideran como el padre del significado psicológico dentro de los planos. No importa si fue el primero en hacerlo, lo que es innegable es que revolucionó el uso de la cámara para llenar de significados la trama. Todo esto tiene que ver con que la forma de encuadrar a un personaje en una situación específica genera un significado en el espectador. Si encuadramos al personaje en picada, lo estamos menospreciando dentro de la acción. Le quitamos el poder que tiene sobre el espectador, pero si lo llegáramos a encuadrar en contrapicado, justo se genera lo contrario. Engrandecemos al personaje y creamos un sentimiento de poder sobre otro personaje o sobre el espectador. Este uso de significados en la imagen también lo podemos notar más ampliamente durante toda la película. Welles decidió, junto con su fotógrafo Greg Toland, usar un lente abierto, un lente angular, que le permitiría mantener en foco toda la imagen y así poder planear una puesta en escena más involucrada en el ambiente, en la escenografía. También su puesta en cámara casi siempre estará en contrapicada, dejándonos ver desde abajo para arriba. Debido a estas puestas, debieron innovar en la inclusión de techos en los sets, lo que no era común en esa época porque en donde debería haber techos entraba la iluminación de la escena y se colocaba el micrófono. Pero Welles quería poder tener sus dos puestas así. Entonces se implementó una manta como si fuera un techo para que el sonido pudiera ser captado por el micrófono que está arriba, pero no se viera en la toma en contrapicada. Orson Welles no quería solo poner su imagen así porque se viera bonito, sino para generar un significado dentro de nosotros. Este lente angular, aparte de mantener todo en foco, distorsiona la perspectiva real de la distancia y los objetos. Welles usa esta distorsión junto con sus escenografías para mostrar una grandeza en la imagen, donde los espacios se alargan y las alturas crecen con el acercamiento de los personajes en su puesta en escena. Y esta grandeza se magnifica al poner tu puesta en cámara en contrapicada, donde el espectador es invadido por un sentimiento de poder y grandeza en la vida de Kane. Otro ejemplo de significado en la imagen es la famosa escena de los espejos. Justo después de que su segunda esposa lo deja y que Kane acaba su frenesí destructivo y encuentra la esfera de cristal, con sus empleados de testigos, se aleja del cuarto por un pasillo con espejos, reflejándose al infinito, reflejando esa soledad, esa pérdida que nunca pudo olvidar. Toda la película contará con estos significados, que se van complejizando a la vez que se van mezclando los ángulos, los planos y los movimientos. Por estas razones, se considera a Welles como un magistral director, porque no solo pensaba su puesta en cámara para encuadrar lo que pasa, sino tiene un significado más profundo dentro de la misma técnica del lenguaje. Otra cosa que a mí me resulta absolutamente magistral es la edición. Sé que he dicho mucho que es una película arriesgada hasta para esta época. Imaginen entonces lo arriesgada que fue en su momento. El ritmo de edición es ágil y novedoso, y juega perfectamente para introducirnos en este mundo de testimonios, pasando de manera coherente de un punto a otro. Por ejemplo, justo en la secuencia de montaje, que se conoce así porque depende de la edición, la secuencia donde vemos las distintas presentaciones de la ópera de Susan Alexander, en donde va incrementando la tensión y podemos ir entendiendo cómo Kane está explotándola y cambiando la realidad con las publicaciones del periódico. Vamos de Kane a ella cantando, a los titulares de los diarios, al profesor de canto enojado, a Kane más ambicioso, a ella sufriendo, y terminamos este frenesí de edición con un foco de una luz puntual que se apaga combinado con su voz disminuyendo. Así nos da a entender que esto ya no puede seguir, que Susan ya no puede más. No digo que haya sido la primera película en usar un montaje de esta manera. Este tipo de montaje era común en el cine experimental de Rusia de los años 20, pero era raro verlo en una película de carácter hollywoodense. Además de que este es solo un ejemplo de montaje arriesgado que está presente en casi toda la película. Como también lo podemos ver en la secuencia después de que fue adoptado por el banco, donde le regala el señor Thatcher un regalo de Navidad y él dice "Feliz Navidad", y justo tiene un corte, una transición para muchos años después y termina la oración él ya de viejo diciendo "y feliz año nuevo". Merry Christmas. Merry Christmas. And a Happy New Year. Y así esa edición va a ir jugando con los tiempos. Después hay un personaje que dice algo en un tiempo y se responde varios años después con un corte directo. Eso era muy arriesgado y muy propositivo en la época. Y como ya dije, hoy en día hasta sería propositivo ver una película que tenga ese tipo de transiciones. Transiciones que pueden ser como esa, juguetona, o puede ser un poco más violenta,
como la del pájaro gritando de repente. Like the time his wife left. La película va a estar llena de estas transiciones y de estos montajes que van apoyando la trama y la emoción y atmósfera que quiere transmitir Orson Welles. Hay otro elemento del cual me gustaría profundizar, un elemento que en lo personal me resulta la mayor virtud de la película, una planificación en la puesta en cámara y en la puesta en escena para siempre mantener una composición en triángulo, una composición de 3. Durante casi toda la película veremos 3 elementos que están encuadrados. Estos elementos varían dependiendo de la acción que sucede en la secuencia. Está el caso de cuando Kane va a la oficina de Jeremiah, su amigo, quien se quedó dormido por tomar tanto antes de poder terminar la reseña de la obra de Susan. En esta secuencia, Welles buscó encuadrar la botella y generar un triángulo entre la botella, Jeremiah y Kane. Usó esta composición de manera dramática, acentuando los elementos que participan activamente en la escena. Pero para que quede bien claro, pondré otro ejemplo. En la secuencia donde el señor Thatcher está platicando con la madre y el padre para llevarse a Kane, empezamos con un long shot de Kane de niño jugando en la nieve. La cámara se aleja con un traveling out y cambiamos a un overshoulder en donde creamos la relación entre la madre y Kane. Inmediatamente por la derecha entra el señor Thatcher, quien le comenta algo sobre Kane a la madre. Welles mantiene al protagonista en el fondo, lo que genera esta composición en triángulo, en donde los 3 elementos encuadrados tienen una importancia dramática. Mientras la cámara se sigue alejando, descubrimos otro personaje a la izquierda, el padre, quien no está feliz con que Kane vaya a ser dado en adopción a un banco. En este momento, el personaje con importancia es la madre, quien es la que lleva la acción, por eso ella está en medio. Cuando se sienta, el padre sigue alegando que no está de acuerdo, entonces la cámara se mantiene con él. Y mientras comenta la transición que se va a hacer, seguimos con Kane en el fondo, quien se divierte inocentemente como el niño que es. Cuando el señor Thatcher le dice al padre que recibirá al igual dinero por esta transacción, el padre accede y la cámara lo abandona, ya que su participación ha terminado. Pero el padre decide ir a la ventana y cerrar de la acción a Kane, por lo que la madre se levanta y abre la ventana. Lo importante es ver que la cámara siempre va a estar siguiendo a la madre, que es la que está llevando la acción, es el personaje importante, y siempre va a mantener encuadrado a Kane en el fondo, que es nuestro personaje principal y que es el hecho de esta transacción. Al ver toda esta secuencia, la cual no he cortado hasta el reverso que se hace para ver la reacción de la madre viendo a su hijo y salir de la casa, notamos que la composición mantiene a Kane en el triángulo mientras juega afuera, siendo centro de atención de los otros personajes y por lo tanto lo más importante de la secuencia, lo que nos permite adentrarnos a la única cosa que el protagonista nunca pudo recuperar, su infancia. Y aunque nosotros vayamos a descubrir eso al final, Welles ya nos los mostró de una forma sutil que hará que se nos quede la idea en el inconsciente y sea más impactante al momento de la revelación final. En mi humilde punto de vista, estas son algunas de las razones por las cuales esta película es considerada la mejor de la historia para muchos críticos y cineastas. Como vimos, fue un punto de ruptura desde cómo se hace cine hasta cómo puedes verlo y entenderlo. Orson Welles supo magistralmente combinar su puesta en escena con su puesta en cámara, para poder contar dramáticamente la historia, más allá de filmar al que dice el diálogo y al que reacciona a él. Welles filma sutilmente elementos que tienen un juego dramático e importante en la trama. Sus planos y composiciones resuenan con ideas en nuestro inconsciente, y Welles sabía perfectamente cómo estructurar su película, con el ritmo indicado en la edición para que estas ideas y emociones se transmitieran perfectamente al espectador. Claro que la película tiene sus aspectos negativos, como sería el caso del maquillaje y las actuaciones, pero no podemos negar el legado que dejó esta película, no solo por su edición ágil, su puesta en cámara y su puesta en escena, sino por su superior uso de significados sutiles y psicológicos en las imágenes y en el montaje, que van dirigiendo al espectador al punto requerido. Algo que cualquier director en la actualidad busca hacer en sus películas, pero no todos lo logran. Bueno, estas son algunas de las razones por las cuales El Ciudadano Kane es considerada como una de las películas más importantes de la historia. ¿Ustedes qué opinan? ¿La han visto? ¿Qué otras cosas a ustedes les parecen buenas o malas de ella? No olviden dejar sus opiniones en los comentarios. También, si les gustó, les invito a compartir el video, a suscribirse al canal y a seguirnos en nuestras redes sociales para seguir hablando de cine. Yo soy Juan Pablo Villavicencio y hasta la próxima. Debido al inminente estreno del episodio 7 de Force Awakens,
Todo el mundo ha estado hablando de Star Wars, de lo que se conoce como la trilogía legendaria, que así es como ahora le llama Lucasfilms y Disney al episodio 4, 5 y 6, o de la polémica trilogía de las precuelas. Y junto a la gran expectativa por el regreso de esta grandiosa franquicia, que posiblemente sea la franquicia más famosa y reconocida del mundo, he estado escuchando muchas cosas que no quiero dejar pasar sin antes hablar de ellas.